para tener los argumentos. Efectivamente. Bien, señores, dicho esto, vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a hablar por sí, tranquilo, está como loco, Albano. Tiene una noche, mirá, me vuelven loca desde el control, le digo la verdad. Hay que entender, es Pero me vuelve loca porque me habla. habla. Un día voy a sacar esto, así, y va a pasar cualquier cosa. Bueno, sí, vamos a hablar de economía, por supuesto. Esa economía que tiene números rojos en general, viste que hablamos del consumo, de los jubilados, todo rojo. Y hoy se dispararon las acciones y la bolsa 8%, 11%. Yo decía, Roberto Feletti, que está aquí con nosotros, a ver si tenés alguna explicación. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, el índice de la bolsa venía cayendo desde julio hasta agosto, hasta el miércoles. Se estabilizó ayer y de golpe ¿Y hoy? Se duplicó el volumen operado. O sea, venía con 800.000 millones, pasó a 1.500 sorpresivamente. Pero a ver, ¿de dónde salieron? Quiero no pensar que intervinieron fondos públicos. Quiero no pensar que el Fondo de Garantía Sustentable, el ANSES, y algunos fondos del Banco Nación y de otros bancos públicos estuvieron comprando acciones para hacerlas subir y difundir encuestas encubiertamente rompiendo la veda electoral. Quiero creer que eso no pasó. Pero sí es raro... Pero alguna explicación tiene que haber. Mirá, las acciones que crecen son aquellas que presentan buenos balances. Crecen fundamentalmente acciones de los bancos y de las empresas energéticas. ¿Sí? Los dos segmentos que les va mejor en una economía que se desplomó. Porque la economía se desplomó y va a seguir desplomada, ¿no? Nada va a cambiar el lunes de cómo venía la economía. Ahora, ¿qué ocurrió hoy en un Merval que venía cayendo y de golpe... Digo, para que todos tengan más o menos una idea, valía 40.000 el índice el 31 de julio, seguía bajando, se estabilizó en 41.000 y de golpe pasa a 44.000 hoy y se duplica el volumen operado. Roberto, ¿por qué te pregunto esto? Porque la verdad, hay todo tipo de la explicaciones. mayoría de los argentinos no participa de esto. ¿Cómo? La mayoría de los argentinos no participa No, de esto. Usted no entiende nada. no. Nosotros estamos tratando de ver cómo llegamos a fin de mes. Hay ¿Quién hace esto? De empresas que han aprovechado para recomprar sus acciones, para aprovechar que estaban baratas y dijeron, bueno, y ahora ganan. Las rescato ahora y gano. Pero tenían la información. Rescato ahora y gano. Otro es, esto que yo te digo, es sorprendente el volumen operado. Insisto, quiero creer que no intervinieron fondos públicos comprando acciones, porque después si hay una pérdida se la pasan al fondo público. Quiero creer que no. Y otro me parece, es tan burdo, digo, hoy... Pablo Gerchunov, insospechado de kirchnerista, un hombre radical de historia, dijo que era este movimiento de recompra de acciones de empresas y que no tenía nada que ver, que no tenía nada que ver con encuestas que supuestamente son favorables. Es raro que Bonelli hoy a la mañana, Marcelo Bonelli, publique una nota diciendo que hay un conjunto de encuestas favorables al gobierno y hoy pasa esto en la bolsa. Es sorprendente. Digo, esto como llegó, se fue. Y el problema que tenemos acá es que la industria cayó un 10%, que el Producto Bruto Interno el primer trimestre cayó 6%, que el desempleo en la provincia de Buenos Aires está en el 12%. Digo, pero nada a ver, de esto... ¿Esto es así? Te pregunto, ¿puede ser esto o puede ser que si hay un resultado diferente de que esto que vos decís hoy se dijo, al menos desde lo periodístico, y pasa un lunes tremendo porque entonces... caen las acciones, caen los bonos, sube el dólar y dice, ¿viste? Nosotros les avisamos que podía pasar esto, sí, tal cosa. ¿O Mirá, no? Estoy imaginando algo que no puede viene ser. mal y va a seguir mal. Digo, lo que se vote el lunes, el domingo, no va a tener que ver con un plan que ha implementado el gobierno y que Bloomberg, para que digo, tampoco está sospechado de kirchnerista, calificó a la economía argentina de las más vulnerables del mundo. Digamos, hay una... La número uno. La número uno, hay una tensión en Estados Unidos. El Banco Central en junio rifó dólares para hacernos creer que el dólar estaba en 43 pesos y que lo iba a sostener ahí. Apenas hay un movimiento mundial, el dólar lo tenés pasando los 46 y rozando los 47. Y en el medio se perdieron 2.500 millones de dólares. Digo, el gobierno está haciendo cualquier cosa. Digo, esto es lo que a mí me asusta, por eso te digo la sospecha que hayan intervenido fondos públicos hoy. El gobierno está haciendo cualquier cosa para amañar la situación electoral. No puede ser que el Banco Central, cuando todo el mundo tiene una política monetaria laxa, baja la tasa de interés y se protege manejando su salto cambiario, el Banco Central haga bajar el dólar, subir la tasa de interés y de golpe, ¡pum!, nos chocamos contra el mundo
violentamente como pasó estos días. Y eso no tiene nada que ver con el electorado. No asusten al electorado. El electorado tiene que estar tranquilo, elegir libremente, conforme a sus convicciones. No tiene nada que ver. Esto es un problema de un gobierno que no acierta una sola medida económica. A ver, vamos a dar algunos detalles de un documento que emitió la Confederación Sindical Internacional. Un documento muy detallado respecto del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que lleva más de un año. Objetivos que después de un año no se alcanzaron, ¿no? Porque la inflación sigue alta, por la desocupación, por el alto endeudamiento. Bueno, está claro, dice la Confederación Sindical Internacional, que el programa del Fondo Monetario fracasó. Esto fue elaborado obviamente por sus equipos técnicos y aborda de la manera adecuada la sustentabilidad de la deuda externa argentina. Para esta Confederación Sindical Internacional, el fondo fracasó. Esto quiere decir que las políticas implementadas a partir de este acuerdo, entonces tengo que entender que también fracasaron. Pero, a ver, digo, Rosario, si yo te... A ver, en el año 2002, plena crisis, la economía cayó 8%. Y el primer trimestre del año cayó casi el 6%. ¿Te da la pauta de dónde nos están llevando? Digo, tenemos hace 13 años que no teníamos desempleo de 2 dígitos. La provincia de Buenos Aires tiene desempleo del 12,6%. Digo, esto es lo que está pasando. Una tasa de interés del 64%. Preguntale a cualquier empresario, es una dominancia tremenda porque define cualquier decisión de inversión. Ese es el problema que hay. Si yo, cualquiera, conversa y dice, bueno, vamos a invertir en una máquina, vamos a invertir en ampliar el local, y alguien le dice, no, pero pará, fíjate cuánto te da el banco, y el banco te da más que cualquier... Cuando la renta financiera mata la renta productiva, olvídate. Olvídate, el país está así por esto, a ver, no por lo que por ahí... porque si no vamos a lesionar la democracia, ¿sabés qué? Y esto pasa a veces en Europa, no lesionemos la democracia, No, que cada ciudadano hoy vaya tranquilo a elegir conforme lo que cree. A ver, tenemos la inflación de supermercados, la interanual, a ver si tenemos estos datos y ya presento al resto de nuestros invitados del día de hoy. Inflación en supermercados, ¿lo tenés por ahí, Albano? No, todavía no lo tenemos. Bueno, voy a hablar, enseguida tenemos el dato de caída de inflación en supermercados y caída de salarios de los jubilados, 13,1%, 13,1% en los últimos 12 meses. Así que lo tenemos por aquí a Fernández Pastor. Gracias por venir, doctor. También a Damián Regalini, gracias. Y también a Héctor Polino. Buenas noches a todos. ¿Qué hacemos con ese 13,1? Bueno, el 13,1 es solamente del último año. Los últimos 12 meses. Porque la pérdida real es desde el cambio de la fórmula de movilidad, ronda el 20%, y desde la llegada de Macri, el 30,5%. Pero eso ya es irrecuperable. Eso ya es irrecuperable. Todo lo que se perdió en el año 2018 es irrecuperable. Este año podríamos llegar a empatar a la inflación. Sería la mejor de las expectativas. La mejor de las expectativas. Acá está, a ver, tengo inflación en supermercados mensual, primera semana de agosto 2019, 2,5. Inflación en supermercados, primera semana de agosto, 2,5. Es un infierno, dice Fernández Pastor. Claro, es imposible. De esta manera es imposible porque se decidió un incremento del 12,5% en función de lo que daba la fórmula de movilidad para el primer trimestre de este año, que empezaría a regir en septiembre. A inflación del 2,5 desaparece todo. Esta es la inflación en supermercados. Todo es pérdida. Héctor. 2,5, primera semana de agosto. Bueno, la de agosto no tenemos la del mes de julio, que fue del 2,67%, y el acumulado 1 de enero, 31 de julio, 29,21%. El año pasado, en el mismo periodo, fue del 18%. Este año, un 11,16% más del aumento de la canasta de alimentos que tuvimos en los 7 primeros meses del año 2018, que coloca a la Argentina entre los países con mayor porcentaje de inflación. Es terrible lo que está pasando.
Y tenemos que ver el grado de empobrecimiento que esto produce, porque los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción. No, claro, de eso los estamos hablando. haberes de la clase Claro. pasiva no aumentan en la misma proporción. Y yo tengo acá un dato de la Dirección de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La pobreza aumentó en la Ciudad de Buenos Aires de 491.000 pobres que habían el año pasado a 585.000. Casi 100.000 más. 94.000 pobres más en un año. E indigentes teníamos el año pasado 132.000. Este año 184.000 indigentes. 52.000 indigentes más en un año en la ciudad más rica del país. Eso se nota, obviamente, y aquí lo tenemos a Damián, en el consumo, ¿no? Porque cómo hace la industria textil ante salarios caídos, jubilados que no ganan nada, algunos van a comprar. Me contaban el otro día, Fernández Pastor, ya voy, Damián, perdón, que voy asociando, un farmacéutico, que hay jubilados que van y compran una pastilla. Sí. Una pastilla. Una pastilla, sí, claro que sí. No un blister, una pastilla. Pero ¿cómo van a ir? Y si no hay alternativa, mira, es muy sencillo. Hay una pérdida del 30,5 en 3 años. A eso agregarle las pérdidas indirectas. Las pérdidas indirectas son los servicios públicos. Una jubilación mínima equivale casi a 2.000 pesos. Medicamentos, el incremento desmesurado de medicamentos representan entre 1.500 y 2.000 pesos más. Más el aumento de la canasta básica, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 50% cuando uno lo evalúa en su integridad. ¿Cómo va a comprar medicamentos? Imposible. ¿Cuánto han caído las ventas en el mundo textil? Han caído radicalmente. El sector textil lleva una caída acumulada del 2015 al día de hoy del 40% de su producción y tenemos 4 de cada 10 máquinas frenadas, sin producción. Esto que nos está pasando es lo que pasa habitualmente en la Argentina cuando los únicos que ganan plata son los bancos o los monopolios de las energías. Ya lo vivimos, lo estamos viviendo nuevamente. No, porque un sector con las acciones de hoy, si sabían y tenían la información, ganaron un montón de dinero. Por eso, uno mira los balances de los bancos, hace poco publicaron sus resultados trimestrales y dan cifras extraordinarias. Hay sectores de la economía que están creciendo y que están ganando mucho dinero. Sin embargo, el sector productivo, que es el que genera cosas virtuosas en la sociedad, que es el que genera empleo, que es el que genera buena calidad de vida entre los argentinos, es el que está cayendo, es el que tiene la mitad de las máquinas paradas. Y a ese sector es al que hay que ponerle el foco en esta nueva etapa que esperemos empiece luego de las elecciones que vienen. ¿Qué hacen los jubilados? Digo, una pastilla, si tienen algún hijo, bueno quizás zafan, pero... Existe una sola alternativa, han perdido muchos derechos, han perdido mucha capacidad económica y por lo tanto lo que tiene que ocurrir inexorablemente es una recuperación de estos derechos. Hay que devolverle estos derechos a la clase pasiva, si no realmente es insostenible la vida. Yo vengo diciendo que no es que los viejos se volvieron locos y salieron a la calle de golpe a comer de los tachos de basura y a dormir en la vereda. Lo que pasó fue una crisis fenomenal en términos económicos. Hay muchos de nuestros queridos viejos que están haciendo, les pasa esto, mayoría. ¿Están en la calle? En la calle. Uno camina y se encuentra con un montón de gente y cuando les pregunta si tienen jubilación, tienen jubilación, Rosario, eso es lo peor. No es que no la tienen, porque uno cuando ve a un viejo lo primero que hace le pregunta, ¿necesita una mano para conseguir una jubilación? No tengo jubilación, pero vivía en un alquiler y no puedo pagar el alquiler ni las expensas. ¿Cómo hace una persona? Entonces termina en la calle y termina comprando de una pastillita. Sí, Lu. Sí, Pastor, esta semana, el miércoles, en el boletín oficial salió este aumento para los jubilados, que ya estaba previsto, que el gobierno no comunicó porque estaban ya en veda, pero se encargaron de comunicar en los medios y se vendió esto en diferentes medios como un aumento fuerte, un espaldarazo fuerte para el gobierno de cara a la elección y para los jubilados. ¿Hay engañan a algún jubilado con esta medida si usted dice que no hay un aumento real, que en el bolsillo de los jubilados duele? Porque en el gobierno dice que es un gran beneficio este aumento. Pero fíjate, es muy sencillo de demostrar esto. El incremento al que ya se refiere es el incremento que corresponde a la ley de movilidad por el primer trimestre de este año. Enero, febrero y marzo, que la inflación fue realmente alta, por eso el monto es el 12 y pico %. Pero lo que no sabemos
y hoy queda palmariamente demostrado lo que nos va a ocurrir, ¿cuál es la inflación de julio, agosto y septiembre para poder comparar si ese 12,5% es un incremento razonable? Porque no tenemos la bola de cristal para saber cuál será la inflación. Lo que sí podemos presumir, que si en una semana de agosto tenemos 2,5%, ¿cuál va a ser el resultado a fines de septiembre? Sí, Además, Rosario, vos fíjate la muy mala administración que el gobierno hace de la macroeconomía en función de lo que necesita el sector productivo, que es el consumo. Luego del mes de junio, en donde hubo aguinaldo, en donde se negociaron unas paritarias un poco más altas que el año pasado, nos encontramos con este panorama, con una semana de agosto nada más al 2,5% de inflación. Eso es un desmanejo por parte del Estado de los formadores de precios. Y eso atenta contra el poder adquisitivo y nuevamente contra las posibilidades de que el sector productivo se ponga en marcha nuevamente. Roberto, ante este panorama que nosotros venimos contando ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y se va grabando, digo, ¿cuál es la salida y cuánto tiempo lleva esa salida? Porque no va a pasar de un día para el otro. No, es un tema difícil, complejo. Creo que lo primero, lo más importante es recuperar el consumo esencial. Creo que lo más importante, lo más inmediato es recuperar energía y alimentos. Estamos en un país donde está cayendo el consumo de alimentos y el consumo de energía. Eso es muy grave en un país. Creo que lo primero es volver a hacer que sea accesible y masivo la energía y los alimentos. A partir de ahí te empieza a quedar resto en el salario o inclusive en la jubilación, si la gente deja de gastarse todo en el changuito y en pagar la luz, para poder recuperar el mercado interno. Y bueno, ahí juegan un conjunto de cosas, el mundo está proteccionista, hay que proteger nuestro mercado interno y que la gente empiece a tener resto para comprar indumentaria, para comprar electrodoméstico, para tener recreación, ir a comer afuera. Pero lo primero que tenés que hacer es garantizar energía y alimento, porque ahí por lo menos frenás la caída. Y eso hay que hacerlo de arranque. Después habrá todo otro conjunto de cuestiones. Pero hoy hay que devolver eso, porque es tremendo y eso explica la inflación. Porque uno dice, ¿y por qué suben los precios? ¿Por qué suben los precios si baja el consumo? Si la gente no... Porque son consumos esenciales. La gente no elige comer o no comer, o cocinar o no cocinar. Eso es lo terrible que está pasando acá. Se están apropiando de porciones de renta que hacen a la calidad humana. Es tremendo. A ver, contábamos ayer, Héctor, que el párroco de San Cayetano se vio muy impresionado, además de que hay mucha más gente que el año pasado que ha concurrido. Algunos agradecer, la mayoría pedir trabajo, pero hay gente que le pide velas. Entonces él pensó que eran esas velas para la ofrenda al santo, pero no, le pedía velas para llevarse a su casa, claro, porque le habían cortado la luz, porque no pueden pagar las tarifas. Por allí vimos que hay una causa donde nos tenían que haber devuelto dinero las eléctricas a los usuarios. Y no hemos recibido absolutamente nada, porque además le han perdonado las multas. Sí, el tema es el siguiente. Desde el año 2006, las empresas tenían que pagar unas multas por 3 razones. Por los cortes que se produjeron a los usuarios residenciales y los daños que le ocasionaron, quema de artefactos, etc. Después había un segundo grupo que era por los incumplimientos por parte de las empresas en las mediciones semestrales que se llevaban a cabo. Y había un tercer grupo que era las multas que tenían que pagarles al Tesoro de la Nación. Con esta resolución... Tuvimos que haber recibido cada usuario, nos tuvieron que haber devuelto entre 5 y 6 mil pesos, le digo. Sí, que nunca recibimos nada y me parece, Néstor, que no vamos a recibir, ¿no? No, ya no, a partir de la resolución el dinero no va a ir a tu bolsillo. No, la resolución dice lo siguiente. Para los usuarios de las distribuidoras, bueno, se le va a compensar, pero de aquí a 3 años. Al consumo, claro. Se le va a compensar de acá a 3 años con una tasa de interés. Compensación que se te dio a haber hecho en su momento, ¿no? Y lo que se le está perdonando a las empresas son las multas que debían pagarse al Tesoro de la Nación con el argumento de que las tarifas estuvieron congeladas. Argumento falaz, porque las tarifas no estuvieron congeladas. Estuvieron congeladas
para los usuarios, pero las empresas recibieron el subsidio. ¿A dónde fueron? Pensá que le compensan a las distribuidoras el salto devaluatorio que tienen. ¿Por qué? Porque compran gas en boca de pozo, energía primaria, dolarizado. Y el salto devaluatorio a las distribuidoras, para que no lo trasladen tanto a las tarifas, el Estado se los compensa. Digo, estamos muy mal, muy mal. Hay que compensarle a los jubilados, yo pienso, ¿no? Por ejemplo, sería interesante. Hay que reconocerle los derechos perdidos, eso es lo más importante. Yo tengo la sensación de que es más fácil resolver la ecuación económica que terminar de reconocer la otra parte de los derechos, que es que estos derechos no se van a perder más, que estos derechos, la empatía, la solidaridad social, esto de ser empático con el otro, esto creo que es lo más difícil de reconstruir, porque esta historia de la meritocracia ha hecho creer a muchísima gente que se salva sola. Y en realidad, en los sistemas de conjunto, en las sociedades... Se quiebra el principio de solidaridad, ¿no? Claro, se quiebra el principio de solidaridad y todo se cae a pedazos. Y entonces cada uno trata de agarrarse y termina culpando pobres contra pobres. Y en realidad el problema es político, el problema es económico y debe ser resuelto en ese camino. Y el camino para los jubilados hay uno solo, que es restituirle los derechos perdidos durante 3 años y medio. Néstor. Sí, ahora, doctor, atento a esto que decía, el dinero que se deja de aportar a los sectores más necesitados, en este caso a los jubilados, no es un dinero que se evapora, que desaparece. Tiene un traslado, va a otras manos, pero al mismo tiempo el Estado Nacional, por vía de los subsidios, tiene que sostener a los que se caen del sistema, con lo cual hasta desde el punto de vista económico es ruinoso. Por supuesto. Bueno, eso lo explicó Feletti recién. Realmente es así, es decir, si la maquinaria del consumo no empieza a moverse, y justamente empieza a moverse en aquellos sectores que más capacidad de gastar rápidamente tienen la plata, como son los jubilados, no hay forma de hacer mover la rueda económica. Feletti, ¿esto explica que haya mayor cantidad de planes sociales? Y lo que te explica que vos, como decía antes, en la medida que no hay inversión, que ningún agente económico puede tomar una decisión con una tasa de interés del 63% y una inflación que está proyectada en el 50%, cada vez la actividad económica se restringe más, se pierde el empleo formal y eso obliga a que el Estado salga a socorrer, que lo hace mal y tarde. Porque también uno dice, bueno, sí, pero hoy hacemos esto, lo otro. Yo digo, ¿qué vamos a comer todos los argentinos en comedores comunitarios? Digo, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es una sociedad que no hay trabajo y producción? Porque todos los países, y esto se vio en Estados Unidos en la polémica de la baja de la tasa de interés, la baja de la tasa de interés en India, la reacción de China protegiendo su mercado. Todos los países hoy tienen una política monetaria laxa de poner dinero y proteger el mercado interno. Nosotros vamos al revés, subimos la tasa de interés, restringimos la actividad monetaria, la actividad económica y tenemos una lógica de permanente ajuste. Y tampoco eso sirve para contener al dólar, porque han sometido al pueblo a un sacrificio inútil. Porque si uno dijera, bueno, recibieron el aporte del fondo, aplicaron el plan del fondo que es doloroso, pero estabilizaron las variables, entonces sí tendríamos actividad económica. ¿Por qué? Porque habría un horizonte de devaluación, de tasa de interés, de tarifa, pero no pasó eso. Al contrario, hay una volatilidad de precios que lo único que hace es favorecer este tipo de cosas. Porque hay una inflación de costos Claro. en Argentina. ¿Por qué se dejó libre el precio de los combustibles Obvio. a partir del 1 de octubre del año 2017? Para favorecer a las petroleras. ¿Por qué se han dolarizado las tarifas de los servicios públicos? Si los salarios de los trabajadores que tienen que pagarla no están en dólares, si los saberes de la clase pasiva que tienen que pagar las tarifas no están dolarizados. Nunca se abrió el mercado de exportación de carnes libremente. Había cuota Hilton, cortes más caros, nunca pasó. Pero es que bajó, es porque bajó el consumo de carne vacuna, que era de 75 kilos promedio por persona y por año, hoy está menos de 50 kilos. Se consume menos en el mercado interno y, por supuesto, la llevan al exterior. No se come carne, no se come leche, no se come pan. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, tengo que hacer la pausa, vamos a seguir hablando, por supuesto, de los números de tu economía, no la de los grandes que pueden comprar y vender acciones y hacerse un dinero en menos de 24 horas, muy importante. Y también te vamos a contar
¿Es definitivo? ¿Ayuda a definir elecciones el voto en blanco? A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué te quieren decir? Bueno, enseguida hablamos de esta cuestión. ¿Cómo hay que votar? Quédate, ahí